Ok. Entonces nos encontramos una vez más, hermanos, aquí con esta serie, La Paradoja Paulina. Vamos en el capítulo 3. Vamos a utilizar esto. Vamos en el capítulo 3, ¿verdad? Estamos escudriñando las cartas de Pablo. Estamos tratando de meternos en la época del primer siglo, ¿verdad? Para poder tratar, por lo menos, de comprender los escritos del apóstol Pablo, ¿verdad? Uh, este es el índice, ¿verdad? Que estuvimos mirando el primer capítulo. Tratamos la pregunta si la mayoría alguna vez está equivocada. Obviamente concluimos que sí y dimos varios ejemplos de cómo aún en la Biblia hay ciertos ejemplos donde la mayoría muchas veces no tiene la razón, ¿verdad? Entonces, estuvimos mirando ese en el capítulo 1. El capítulo 2, que fue la semana pasada, estuvimos mirando a un Pablo que nunca conociste o que conocimos, ¿verdad? Es decir, hablamos de una perspectiva distinta en lo que es Pablo, quién es Pablo, ¿verdad? Con la paradoja de algo distinto, diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar del apóstol Pablo, ¿verdad? El caso es que Pablo, determinamos y concluimos que Pablo nunca habló en contra de la palabra de Dios, de la ley de Moisés, que es palabra de Dios. Eso sería imposible, ¿verdad? Porque él mismo se cortaría básicamente como apóstol, como siervo de Cristo. Y entonces ahora, en este capítulo 3, nos vamos a hacer la pregunta, ¿por qué es Pablo tan difícil de entender? Después vamos a estar mirando el capítulo de hoy en sí. Necesito decirles que va a ser tal vez en dos partes, porque está bien largo. Y hoy voy a dar la primera parte y luego la semana que entra, si Dios nos permite vida y salud, vamos a dar la segunda parte, ¿ok? Y luego vamos a entrar al capítulo 4 que habla a cuál ley se refiere Pablo, ¿verdad? En sus escritos. Entonces, como les digo, la semana pasada estuvimos hablando sobre el Pablo que nunca conocimos, ¿verdad? Vimos cómo Jesús, Esteban y Pablo son acusados falsamente de hablar en contra de la ley de Moisés, ¿verdad? Según Lucas, el escritor de los Hechos, eso lo pueden volver a ver ustedes ahí en Hechos, capítulo 6, verso 11 al 14. El mismo Lucas escribe, ¿verdad? Que las acusaciones eran falsas. Entonces miramos todo eso. Si gustan repasar el video, hermanos, ahí lo tenemos en nuestra página de YouTube. Si gustan volver a darle un vistazo, ¿verdad? Si se les pasó algo, ahí está, ¿ok? Disponible. En el día de hoy, el pensamiento sobre el apóstol Pablo, hermanos, es que Pablo enseña en contra no que hable en contra de la ley, sino que más bien hubieron cambios de la ley de Moisés, ¿verdad? Y usualmente se utilizan fragmentos de los textos en las cartas de Pablo, y de ahí en la teología moderna, ¿verdad? En la cristiandad, se toman esos versículos sin el contexto y se crea, ¿verdad? Una teología que es en mi punto de vista es un error, está equivocado, ¿verdad? El hacer eso causa estragos grandes en lo que es realmente las escrituras. Otros enseñan que Pablo es un apóstol falso y enseña en contra de la ley de Dios, pero sin embargo la advertencia de Pedro nos dice cómo torcer las cartas de Pablo promueven una doctrina ilegal. Entonces vamos a estar mirando 6 razones por las cuales Pablo es difícil de entender, pero en esta tarde nomás vamos a mirar una de ellas, porque les digo, son
es un capítulo muy largo, ¿verdad? Les iba a mencionar la semana pasada y se me olvidó que estas enseñanzas las tomé de un libro que se llama The Pauline Paradox de 119 Ministries. Y yo les pedí, hermanos, yo les pedí el permiso, ok, pues solo para que sepan todos, tengo permiso de ellos, yo les mandé un email, un correo electrónico, les pedí permiso para poder dar estas enseñanzas. Obviamente no lo estoy tomando todo palabra por palabra, pero la mayoría del el pensamiento que ellos tienen lo tomé de ahí. ¿Por qué? Porque a mí se me hace que ellos, me gustó el libro, me gustó que es muy sencillo y de la manera que explicaron las cosas es muy, muy hermoso, ¿verdad? Muy obvio también y por eso lo estamos enseñando de esta forma. Entonces lo que estamos tratando de hacer simplemente con estas presentaciones y con estos capítulos, con esta serie, es de simplemente, por lo menos, ¿verdad? Alguien que esté escuchando este mensaje, que esté escuchando esta transmisión, que esté mirando este video, lo único que estamos tratando de hacer es que tomemos una perspectiva diferente de quién es Pablo, de lo que es Pablo y cómo escribió Pablo. Eso es todo lo que estamos sugiriendo, ¿verdad? Porque entendemos que a través de 2000 años aproximadamente, la idea del cristiano en comprensión a Pablo, ha sido distorsionada, ¿verdad? Y ahorita vamos a mirar cómo en aquel entonces también era lo mismo. El problema también es que mucha gente ya tiene una predisposición de quién es Pablo, ¿verdad? Por causa de tantos predicadores, enseñadores, maestros, que ellos mismos recibieron una enseñanza de Pablo por un maestro anterior que ellos. Entonces la gente ya tiene en su mente una doctrina, ¿verdad? Y es difícil tratar de explicarles por lo menos una perspectiva distinta de lo que pudo haber escrito Pablo en vez de lo que ya sabemos. Entonces, con el capítulo 2 que miramos la semana pasada, espero que por lo menos pueda abrir los ojos a muchos de nosotros, a unos de nosotros, la idea de que Pablo vino a cambiar la ley, ¿verdad? Lo interesante es que ni siquiera Jesús admite tal cosa. Y miramos que Pablo es menor que Jesús, ¿verdad? A Pablo jamás se le dio ninguna autoridad, ni a ningún hombre se le ha dado ninguna autoridad de cambiar lo que Dios ha establecido. Ok, eso incluye la palabra de Dios, eso incluye la ley de Moisés, eso incluye la ley de Dios. Entonces, si podemos por lo menos, ¿verdad? En esta noche lo que queremos hacer o tratar de hacer es por lo menos lograr de convencer a alguien de que y admitir que Pablo, los escritos de Pablo, las epístolas de Pablo son difíciles de entender, especialmente cuando han surgido una vez más 2000 años en la historia del ser humano, ¿verdad? Que se ha cambiado de un lenguaje a otro, se ha traducido el Nuevo Testamento de un lenguaje a otro. Entonces hemos perdido mucha evidencia, hemos perdido lo esencial, la idea correcta del apóstol Pablo y también de las otras escrituras, pero nos estamos enfocando en los escritos de Pablo. Entonces, lo único que queremos hacer hoy es presentar una perspectiva diferente del apóstol Pablo y admitir que Pablo es difícil de entender, especialmente en cuestiones de la ley de Dios. Eso es el fundamento de este capítulo. ¿Ok? Miramos pues, como ya hemos mirado este texto muchas veces, ¿verdad? Simplemente lo estamos mirando de un punto de vista diferente. Lo interesante de todo es que el mismo Pedro, el apóstol Pedro, afirma y admite que los escritos de Pablo son difíciles de entender. O sea,
Eso nos debe de abrir los ojos, ¿verdad? Cuando por lo menos ponemos atención a lo que se está escribiendo, si ponemos atención en lo que escribió el apóstol Pedro acerca de Pablo, nos damos cuenta que aún a él se le hacía difícil entender a Pablo, ¿verdad? Siendo que, como dijimos la semana pasada en el capítulo 2, siendo que ellos tenían muchas cosas en común. Entonces, obviamente, si a Pedro se le hacía difícil, ¿verdad?, comprender muchas cosas de las epístolas de Pablo de aquel entonces, en el primer siglo, tal vez él mismo el mismo Pedro pudo tomar las cartas directas del apóstol Pablo, ¿verdad? Las primeras cartas que Pablo dio a las iglesias del primer siglo, me imagino que el apóstol Pedro, ¿verdad? Según el texto, nos da a entender que Pedro tuvo la oportunidad de leerlas, porque Pablo las esparció, ¿verdad? Por las iglesias. Le decía a una iglesia que leyera la carta que le escribió a la otra iglesia. Por ejemplo, le decía que los de Corinto, ¿verdad?, que leyeran las cartas de la Odisea y viceversa. Entonces, miramos este procedimiento y miramos lo que está sucediendo, ¿verdad? En estos asuntos. Entonces, si el apóstol Pedro, ¿verdad? Que es una persona extremadamente respetable en las mismas escrituras y a través de los siglos, ¿verdad? Es una persona que admiramos por su comportamiento, la persona que era, que conoció a Jesús cara a cara, ¿verdad? Caminó con él, aprendió de él. Él mismo, ¿verdad? Al nivel en el que estaba en su vida espiritual, el conocimiento que tenía, el poder de Dios en él, ¿verdad? Que se hacía manifiesto de muchas formas. En una de sus epístolas, el apóstol Pedro dice lo siguiente, ¿verdad? En 2 de Pedro 3, 14 al 16 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, Pedro determina que las cartas que escribió Pablo eran para todos, porque él mismo se incluye, os ha escrito, ¿verdad? Imagínense cuando estuvo leyendo, si le tocó leer Gálatas, ¿no? Capítulo 4, o donde sea que menciona Pablo a Pedro que lo reprendió, ¿verdad? Porque andaba haciendo cosas indebidas. Imagínense cómo se sintió Pedro, ¿no? Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces miramos pues directamente en este versículo, estamos tratando de afirmar, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que el apóstol Pablo o los escritos de Pablo no son difíciles de entender. Perdón, no son fáciles de entender, sino que son difíciles de comprender, ¿verdad? Si a Pedro se le hacía difícil, ¿cuánto más a nosotros, ¿verdad? En cuestión, en comparación, yo por ejemplo, yo me compararía a Pedro, ¿verdad? Y yo diría que yo soy menos que Pedro por el conocimiento que él tenía, la cercanía que él tenía a Jesús, el poder de Dios que se manifestó a través de Pedro, ¿verdad? En aquel entonces, en el primer siglo, en las iglesias y en todos los lugares que él iba, yo me consideraría alguien menos que Pedro. Y entonces, si a Pedro se le hacía difícil comprender los escritos de Pablo, pues mucho más a nosotros que han transcurrido mucho tiempo. ¿Ok? Pero aquí dice, menciona el apóstol Pedro a ciertas personas en particular que tuercen
que cambian la intención de las escrituras del apóstol Pablo. Esas personas son los indoctos y los inconstantes. ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda a entender qué es lo que está sucediendo. Amén. Entonces, ahorita vamos a mirar un poquito más sobre esto y tenemos que tomarlo estas palabras de Pedro como una advertencia. No era cualquier cosa, es una advertencia. En el versículo 17, aunque no lo puse, dice que ahorita lo vamos a leer más adelante, pero es una advertencia a los que están leyendo, a las 12. ¿A quién le estaba escribiendo el apóstol Pedro? Le estaba escribiendo, ¿verdad? Según Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, creo que eso es lo correcto. Menciona a las 12 tribus de la dispersión, o los que están dispersos más bien, ¿verdad? En la dispersión. Entonces le está hablando a ciertas personas en particular. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a los creyentes y nos advierte de ese tipo de personas que tuercen, los indoctos y los inconstantes que tuercen no solamente los escritos de Pablo, sino las demás escrituras también. Además, está en el contexto de prepararnos para el próximo día del Señor. Todos deberíamos querer estar preparados para ese día. Entonces, ese es el contexto de lo que está hablando el apóstol Pedro también. Está hablando de los últimos días. Está hablando de la venida del Señor, de nuestra salvación, de estar con Él por siempre. Y entonces, notamos pues que este es lo que está sucediendo aún en el primer siglo. Ya hasta aún en el primer siglo se estaba malinterpretando a Pablo, se estaba malentendiendo a Pablo. Y había gente o habían personas en aquel entonces que estaban torciendo sus escritos. Entonces no es nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol, sino que desde aquel entonces estaba sucediendo lo mismo que ocurre hoy. No tenemos ninguna razón para dudar de que el testimonio de primera mano de Pedro sobre las cartas de Pablo pueda aplicarse hoy como algo correcto, ¿verdad? Después de todo, las cartas de Pablo ciertamente no se volvieron más fáciles de entender siglos después de su publicación, escrito y en otra cultura, sino que es más difícil aún. Muchas de las declaraciones de Pablo sobre la ley de Dios son quizás las partes más difíciles de sus cartas, ya que aparentemente son contradictorias. Ese es el caso, y en el día de hoy también se toma lo mismo, simplemente que mucha gente ni siquiera se da cuenta que hay esas contradicciones. Mucha gente ni siquiera se da cuenta que el apóstol Pablo en sus escritos parece ser que se contradicen. Nadie lo nota, ¿verdad? Hasta que viene alguien de fuera con una perspectiva distinta, tenemos que señalar estas cosas. Pero en realidad, cuando lo vemos de otra forma, de una perspectiva distinta, en realidad Pablo no se contradice. Solamente que parece ser que se está contradiciendo porque, como hemos recibido una vez más enseñanzas, ¿verdad? De que Pablo cambió la ley o que el libro de Hebreos enseña que se cambió la ley, que Jesús vino a cambiar la ley, que Esteban cambiaron la ley. Entonces, todo eso lo hemos traspasado, ¿verdad? De generación en generación, de iglesia en iglesia, de doctrina a doctrina, y la hemos aceptado como algo real, que Pablo vino a cambiar la ley de Dios. Pero cuando tomamos el tiempo nos damos cuenta que no es así. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros hoy en día para no caer en el error, para no dejarnos llevar por el error de los inicuos? Eso es lo que dice Pedro ahí mismo, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Ahí lo pueden ver, se me olvidó ponerlo
disculpen, dice esto. Segunda de Pedro 3:17 dice que no nos dejemos llevar por el error de los inicuos. Entonces, las personas que tuercen las escrituras de Pablo y las otras escrituras, que son los indoctos y son los inconstantes, también se les llama inicuos. ¿Ok? Interesantemente, la palabra inicuo en el griego es la palabra athesmos y significa sin ley, los que están sin ley. En inglés dice lawless. Lawless, law es ley, less es sin, ¿verdad? Sin ley. Entonces la palabra inicuo significa sin ley. También proviene de la raíz aceteo, no sé si se dice así, es en griego, yo no hablo griego, pero esta es la palabra que encontramos ahí en el Strong's Dictionary o la concordancia Strong's, ahí existe. Se refiere a algo que es ilegal o contrario a un estatuto. Entonces diría de esta forma, no nos dejemos llevar por el error de los ilegales o de los que están sin la ley o sin ley. Entonces, cuál debe ser, qué debemos hacer nosotros para no caer en el mismo error? ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales Pablo es difícil de entender o comprender? ¿Qué debemos hacer para no caer en el mismo error? Aquí voy a tener que añadir 3 más, ¿verdad? Pero esta es una idea simplemente de las razones por qué Pablo es difícil de entender. La primera razón es porque no debemos ignorar el frente del libro, es decir, el Antiguo Testamento. Hermanos, yo conozco por lo menos a una persona directamente que me dijo que él nunca había leído el Antiguo Testamento. Es un cristiano y es un maestro. Él literalmente me dijo que él nunca había leído el Antiguo Testamento. Entonces, mucha gente deliberadamente ignora el Antiguo Testamento porque piensan que no es relevante para ellos. Lo interesante es que Jesús mismo dice que Él es la Torá, que Él es la palabra, y la Torá o la ley de Moisés es parte de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ignorar el frente del libro y poder entender todo lo demás? Es como leer un libro cualquiera, ¿verdad? Un libro en ciencia, por ejemplo. Nunca se empieza casi al terminar, porque entonces no entenderías nada. Se empieza en el principio, en el capítulo 1, en la introducción, ¿verdad? Todo eso. Pero lo curioso es que nos han enseñado en la mayoría de las iglesias, no todas, estoy generalizando simplemente, a que el Antiguo Testamento ya no es necesario para nosotros. Lo interesante es que también el apóstol Pablo dice ahí en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces, mucha gente desafortunadamente, y él no es el único, yo he escuchado de otros maestros en la iglesia que nunca han leído completamente todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y ese es un gran error, porque estamos ignorando la palabra de Dios. Muchos ignoran, ¿verdad? Sin saber, y otros ignoran, ¿verdad? Deliberadamente. Otra cosa es que no debemos ignorar es el contexto. No debemos ignorar el contexto de los escritos de Pablo. Cuando ignoramos el contexto, nos metemos también en muchos problemas de comprensión. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que evitar para poder confiar, para poder entender bien a Pablo es no poner nuestra confianza
en las doctrinas de hombres. Es decir, hay muchas cosas, hay muchas cosas dentro de una doctrina o de la doctrina que hemos aprendido nosotros que proviene de los hombres. Entonces, cuando se enseña de cierta forma, si enseñas un texto, por ejemplo, de cierta forma, y tú lo aprendes de esa forma, también lo crees y lo enseñas a alguien más. Entonces, es como una cadena de doctrinas erróneas que hemos recibido de nuestros padres. Ahora, yo sé que yo también, en lo personal, yo sé que no comprendo todas las cosas en la Biblia. Hay cosas que no, nunca vamos a poder entender tal vez porque no estuvimos ahí. Pero de todas formas, todos nosotros en lo personal, en lo individual, debemos filtrar lo que es la palabra de Dios con la palabra de Dios. Si hay algo que está desconectado, que no casca con lo que escribió, con lo que se escribió en la palabra de Dios, entonces tenemos que mirar una perspectiva distinta tal vez. Sí, debemos también entender por qué Pedro menciona o por qué Pedro escribe de los indoctos e inconstantes, porque ellos son los que están torciendo la palabra, los escritos de Pablo y las demás escrituras también. Vamos a mirar lo que son indoctos, porque es una palabra no muy común en nuestro lenguaje, ¿verdad? Aún en el español no es una palabra que se utiliza mucho, ¿verdad? Entonces a veces es necesario mirar qué es lo que significa, cuál es el sentido de la palabra para podernos dar una idea mejor de lo que se está hablando en el texto. Entonces los indoctos primeramente son una persona en particular en contraste a un funcionario estatal. Ok. Eso está un poquito curioso. Vamos a mirar si hay algo más. De ahí, una persona sin conocimiento profesional, un indocto, un beginner. Por ejemplo, cada uno de nosotros, ¿verdad? Que sirve en una profesión, cuando ya llevamos cierto tiempo de trabajar en ese lugar, haciendo el mismo oficio, entonces ya no somos indoctos, ya conocemos conocemos nuestro trabajo, conocemos nuestra función, conocemos el sistema, entonces ya no seríamos unos indoctos, seríamos unos profesionales, ¿verdad? Pero cuando viene alguien nuevo a un trabajo, hay que enseñarle todo, ¿verdad? Hay que enseñarle desde el principio las cosas más básicas y luego es añadir dentro de la función del trabajo de esa persona, tenemos que añadirle con el tiempo, ¿verdad? Entonces son personas inexpertas, carentes de instrucciones. Eso está bueno. Carente de instrucción. O es una persona ignorante. Entonces, Pedro me dice que los ignorantes y los inconstantes tuercen las escrituras de Pablo. Alguien que ignora es alguien que desea no saber o no entender por qué. Por eso les digo que hay gente que ignora sin saber que está ignorando algo, ¿verdad? En las iglesias, por ejemplo, si no les enseñan, pues entonces van a ignorarlo y no van a saber que están ignorando algo. Pero hay otros que sí saben. Por ejemplo, si alguien no sabe leer, entonces ¿cómo no va a ignorar si no sabe cómo leer, ¿verdad? Pero hay otras personas que deliberadamente ignoran porque piensan que no tiene ningún sentido ni siquiera verlo. Eso es el problema. El no ser sinceros con la palabra, el no ser honestos con la palabra de Dios. Entonces eso es una forma de ignorar deliberadamente. Y esa es una persona indocto o indocta, ¿verdad? Inexperta.
En mi punto de vista, los indoctos, por ejemplo, Jesús les llamaba a los doctores de la ley, ¿verdad? Obviamente se suponía que los doctores de la ley, los escribas, los líderes de la iglesia, de las sinagogas deberían conocer, ¿verdad? La ley de Dios. En el caso de nosotros, que venimos de un trasfondo cristiano, muchos de nosotros no conocemos la ley de Moisés, no la manejamos bien, ignoramos pues lo que dice la ley de Moisés. Entonces, no debemos ignorar el frente del libro, porque no podríamos pues entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Fíjense, esto yo lo digo mucho, hermanos, porque debe de estar impregnado en nuestra mente del hecho de que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no están en oposición el uno del otro. Es decir, no hay una guerra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia es la Biblia. La Biblia es, mejor dicho, porque curiosamente la palabra Biblia que encontramos al frente del libro ni siquiera existe dentro de las escrituras. Pero si nos referimos a las sagradas escrituras, es imposible que las cartas de Pablo estén en oposición con la ley de Moisés. Porque entonces, si es palabra de Dios, entonces no debe de existir las controversias que vemos. Porque pues miramos y decimos que el Nuevo Testamento es completamente diferente al Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo les he dicho de cómo una división tan pequeña ha causado grandes estragos, ¿verdad? Un papel que dice el Nuevo Testamento ha creado una separación tan grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un solo papel, ¿verdad? Ha causado muchas diferencias, ha causado muchas barreras, ha causado divisiones entre muchos, y por mucho tiempo, ¿verdad? Ha causado estragos en lo que es el reino de Dios, en mi punto de vista. Tenemos que entender que el Nuevo Testamento no es el fundamento. El Antiguo Testamento es el fundamento del Nuevo Testamento. Esto ya lo he dicho muchas veces. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, sabemos esto porque si miramos los escritos del Nuevo Testamento, todos los escritos, cada uno de los versículos, cada una de las sentencias que leemos están basadas en el Antiguo Testamento. Por eso es lo que estoy diciendo. El Antiguo Testamento es el fundamento del Nuevo Testamento. Entonces, si no hay un fundamento, entonces sería sin un fundamento. El Nuevo Testamento se destruiría. No sería aceptable. Pero en realidad lo que hace el Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento. ¿Ok? Es imposible que el uno contradiga al otro. Porque la palabra de Dios es perfecta. Porque Dios es perfecto. Porque su palabra es para siempre, es firme. No se puede contradecir. Ahora, debemos entender que en las contradicciones que sí existen, no es por la palabra de Dios misma, porque la palabra de Dios es perfecta, es verdad, absolutamente. Entonces, las contradicciones que sí miramos son más bien por errores de ignorancia, por errores de los escritores, ¿verdad? Que se ha transcribido el Antiguo Testamento una y otra vez. Entonces, son errores de los escribas, son errores de lenguaje, ¿verdad? Al cual se está transcribiendo también, por ejemplo, del hebreo al griego, como la Septuaginta. Obviamente existen errores que el ser humano ha causado.
No que la palabra de Dios sea imperfecta. La palabra de Dios es perfecta, como dice en Salmo 119 y una y otra vez lo dice. Fíjense lo que dice el apóstol a Pablo a Romanos, ahí en Romanos capítulo 7, verso 1 dice, ¿acaso ignoráis? ¿Acaso sois indoctos, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Ok? Este texto viene directamente de la Reina Valera, creo que es la versión revisada. Pero aquí menciona a alguien. ¿A quién le está hablando, pues? ¿A cuáles romanos? A los que conocen la ley, ¿verdad? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, si esta palabra ley se refiere a la ley de Moisés, entonces a eso les está hablando Pablo. Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Por qué? Porque es importante esta frase aquí, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque si nosotros ignoramos la ley, si esta es la ley de Dios o la ley de Moisés, si ignoramos esa ley, entonces no vamos a comprender lo que dice en Romanos 7. Por lo menos, aunque me imagino que está hablando de todo el libro, de toda la carta. ¿Ok? Si no comprendemos lo que dice la ley, entonces no vamos a conocer lo que está hablando Romanos, lo que está diciendo Pablo, ¿se fijan? Ese es el problema, hermanos. Aquí mismo él lo dice. Creo que hay una conexión, ¿verdad? Dijimos que los indoctos son los que ignoran. Entonces vemos pues el daño que se hace cuando ignoramos la ley. Vamos a señalar unos problemas que existen cuando ignoramos lo que dice el Tanaj, lo que dice el Antiguo Testamento, el Anticuado Testamento. Así lo mira mucha gente, ¿no? Curiosamente que los mismos judíos de quien proviene la palabra de Dios, la Biblia, ellos no le llaman Antiguo Testamento. Ellos simplemente le llaman Tanaj o libros sagrados o sagradas escrituras. Entonces miramos pues que cuando ignoramos lo que dice el Tanaj, que es que conocemos nosotros como comúnmente el Antiguo Testamento, entonces muchos errores y muchas controversias van a nacer de eso. Fíjense bien, aquí les da un ejemplo bien sencillito que mucha gente utiliza este texto para decir que la ley de Moisés y la ley de Dios es el yugo de esclavitud. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, la mayoría de las personas que ya tienen una predisposición en su mente de que Pablo está hablando en contra de la ley de Moisés, cuando lee Gálatas 5:1, usualmente piensan que al yugo de esclavitud al que se refiere es la ley de Moisés. Qué interesante, ¿verdad? Qué curioso. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay un problema. Hay un problema porque si Pablo está diciendo que la ley de Moisés es esclavitud y que nosotros como cristianos tenemos una libertad distinta o diferente, cuando Cristo murió, que Él nos hizo libres de la ley de Dios, eso es una controversia en sí misma. Porque Dios, ¿cómo Cristo, acaso Cristo está en oposición a Dios? Si Cristo nos dio una libertad de la ley de Dios, entonces ¿dónde queda nuestra obediencia? ¿Dónde queda nuestro amor?
Si se supone que de la manera que nosotros demostramos que amamos al Padre, que amamos a Dios, es por medio de obedecerle, cuando guardamos sus mandamientos. De esa forma, estamos dando evidencia de que amamos a Dios. Entonces, si es cierto que Pablo se refiere a la ley de Moisés, que es un yugo de esclavitud, entonces fíjense el problema. El problema es que el Salmo 119, 44, verso 45 también, dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Entonces, la ley de Moisés, la Torá, ¿es libertad o es esclavitud? ¿Se fijan? Entonces, cuando ignoramos, cuando somos indoctos en el Antiguo Testamento, vamos a pensar que Pablo está diciendo que el yugo de esclavitud es la ley de Moisés, según Gálatas 5:1. Es un gran error, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Es más, ¿qué es el Salmo 119? Salmo 119 es el salmo más largo del Antiguo Testamento. Ok, el Salmo 119 está dividido en el Aleph Tav, o en el Aleph Bet, más bien, que es el alfabeto hebreo, ¿verdad? Y lo interesante es que Jesús dice ser el Aleph Tav, el alfa y la omega, ¿verdad que Jesús dijo eso? Jesús dice ser el alfa y la omega. El alfa y la omega en hebreo es el Aleph Tav. Entonces Jesús es el Salmo 119, de él se trata. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que los hombres de la antigüedad que escribieron la palabra de Dios, que escribieron el Tanaj, la Torá, los escritos antiguos, los salmos, los profetas, todos ellos se refieren a Jesús. Entonces, cuando leemos el Salmo 119, estamos conociendo realmente el corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús dice que cuando guardamos la Torá, que es la ley, la palabra Torá es en hebreo, que nosotros en la transcripción del hebreo al griego, o sea, del hebreo a la Septuaginta, cuando lo escribieron en griego, utilizaron la palabra nomus, creo que es la palabra ley que miramos ahora nosotros. Pero si ustedes se fijan y miran una Biblia paralela del Salmo 119, ustedes van a mirar que la palabra ley ahí es Torah. Entonces, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. ¿Qué es eternamente? ¿Por un tiempo más? ¿Por unos días? ¿Por unos meses? ¿Por unos años? Yo no sé, pero esa palabra eternamente significa para siempre. Dice, y andaré en libertad. Entonces la Torá causa libertad. ¿De dónde lo sacó Dios al pueblo de Israel? ¿De la libertad para meterlos a esclavitud? ¿O los sacó de la esclavitud de Egipto para traerlos a la libertad de Dios? ¿Se fijan? No puede existir una controversia, hermanos. Es imposible. Entonces, en realidad dice, estad pues firmes en la Torá, porque la Torá nos trae libertad. Estad pues firmes en la Torá, con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos en el yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? El yugo de esclavitud es el pecado. ¿Ok? El yugo de esclavitud es la maldición que recibimos por no guardar la ley de Dios. Esencialmente. Ese es uno de los problemas que miramos cuando nosotros ignoramos el Antiguo Testamento. ¿Ok? Aquí les doy otro ejemplo. Bien sencillo, muy conocido. Dice en Hebreos 8:13, este es el último versículo de este capítulo. Dice,
Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ok. Un dato importante, hermanos, que quiero que ustedes mismos lo vean. Pueden tomar una Biblia paralela y pueden mirar que la palabra pacto no existe en este texto, en Hebreos 8:13. En esta porción aquí, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Esa palabra pacto no existe ahí. ¿Por qué la pusieron? Bueno, porque quisieron hacer énfasis en lo que se está hablando anteriormente. Desde Hebreos 8, del 8 al 12, el escritor a los Hebreos está citando, diría yo, palabra por palabra lo que dice Jeremías 31, del 31 al 34. Palabra por palabra. Lo pueden ver en sus hogares. Y obviamente aquí Jeremías 31 al 34 está hablando del nuevo pacto. Ok, ahorita lo vamos a analizar un poquito más. Entonces, todos debemos estar de acuerdo de que sí hay un nuevo pacto. Pero las características del nuevo pacto lo cambia todo. ¿Ok? Cuando analizamos qué es lo que cambió del nuevo pacto y digamos el antiguo pacto o el viejo pacto, cuando notamos, cuando escudriñamos, cuando tomamos el tiempo de ver las diferencias, entonces nos damos cuenta de la verdad. Pero cuando ignoramos, la mayor parte de las personas ignoran lo que dice Jeremías porque ignoran el Antiguo Testamento, porque ya no es relevante, entonces no, ni siquiera pueden comprender realmente lo que significa Hebreos 8 del 8 al 12 y mucho menos lo que dice Hebreos 8:13. Vamos a mirarlo. No digo yo que yo soy el gran maestro, ¿verdad? Y todo esto, pero vamos a analizarlo. Vamos a ver si encontramos tal vez una perspectiva distinta. Tal vez ustedes puedan encontrar cosas más profundas. Yo simplemente voy a leer el texto y vamos a mirar de qué está hablando, a quién se está refiriendo, porque es importante. Entonces necesitamos notar, en primer lugar, con quién es el pacto que se está haciendo. Es con la casa de Israel y la casa de Judá. Para más información sobre la casa de Israel y la casa de Judá, por favor lean Primera y Segunda de Reyes, perdón, Primero y Segundo de Reyes, porque son libros, Primero y Segundo de Crónicas. Pueden leer a Jeremías, pueden leer Ezequiel, pueden leer a Daniel, pueden leer a Ageo, a Ageo, todos ellos, hermanos, tienen que ver con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, la casa de Israel y la casa de Judá se mencionan como dos casas distintas, porque hubo una separación histórica, ¿verdad? Mucha gente no conoce esto, también es muy importante. Es sumamente importante para conocer nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos. El caso es que si leemos Jeremías 31:33, que es exactamente lo que dice en Hebreos 8:10, dice lo siguiente, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ok. Notamos pues que el nuevo pacto que se está haciendo es dirigido, es con la casa de Israel. Aquí menciona la casa de Israel
porque estaba unificando la casa de Israel con la casa de Judá. Para más información, por favor, pueden leer Ezequiel 37. Ezequiel 37 es cuando Dios le dice a Ezequiel que tome una vara para Judá y otra vara para Israel o para Efraín. Y dice que esos dos palos los va a unir y los va a cargar en una sola mano. Y cuando el pueblo le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué significa esto, la unificación de esos dos palos? La respuesta es, y el Señor mismo la da ahí en Ezequiel 37, que ya no van a ser dos pueblos. Porque ustedes recuerdan, históricamente la casa de Israel y la casa de Judá se dividieron en el tiempo de Roboam. 10 tribus se fueron con Jeroboam y 2 tribus se quedaron con Roboam. Las 2 tribus que se quedaron con Roboam, que era hijo de Salomón, era Benjamín y Judá. Entonces de ahí nace la casa de Judá. De ahí nacen en realidad los judíos, en mi punto de vista. ¿Ok? La casa de Israel, según los profetas, Dios divorció a la casa de Israel. Las 10 tribus perdidas, las cuales escuchamos, esas 10 tribus que son llamadas la casa de Israel o la casa de Efraín, fueron dispersas en todo el mundo. Fueron llevados cautivos por Asiria y después dispersos y nunca regresaron a casa. ¿Okay? Eso es muy importante, porque entonces notamos pues que el nuevo pacto, por ejemplo, el nuevo pacto que Jesús hace, ¿verdad? Este es cuando les dice sentado ahí con los discípulos antes de ser sacrificado, él les dice, tomen esta copa, la copa del nuevo pacto. Se está refiriendo a Jeremías 31-33. Cuando les dice que tomen del pan, que es simbólico de su cuerpo, que es parte del nuevo pacto, de esto está hablando Jesús. Jeremías 31-33. Pero el punto es que el pacto es con la casa de Israel. Y lo interesante es también que ahí en Jeremías 31-33, si ustedes miran también en una Biblia paralela, la palabra mis leyes, ok, es Torah. Pondré mi Torah en la mente de ellos. Y como les dije, Hebreos 8:10 está citando palabra por palabra lo que escribió Jeremías. Yo creo, aquí les doy una nota personal. ¿Cómo se llama este libro? Hebreos. ¿A quién sería escrito Hebreos? Pues a los hebreos. ¿En qué lenguaje sería escrito Hebreos? Me imagino que en hebreo, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque en el español se pierde el sentido de lo que es mis leyes. Puede ser cualquier ley, pero está hablando particularmente la ley de Dios, el Señor. Entonces notamos pues que si la epístola de Hebreos fue escrita en hebreo a los hebreos, él está usando la misma palabra Torah que decía Jeremías 31-33. ¿Por qué es importante? Bueno, porque el nuevo pacto se trata de poner la Torah en la mente de ellos. Entonces, ¿cómo podemos decir que la Torah ya no es válida o ya no es importante o que ya no tiene ningún peso o que fue desechada cuando aquí el Dios Todopoderoso nos está diciendo que Él va a poner su Torah en nuestra mente y que ese es el nuevo pacto y que la va a escribir en nuestro corazón? ¿Qué es el corazón? El corazón de carne, de este corazón que palpita, este órgano que tenemos dentro de nuestro cuerpo. ¿A eso se está refiriendo? No. El corazón al cual se refiere aquí la palabra de Dios, el corazón es la esencia del ser humano. Entonces Dios iba a poner en el nuevo pacto su Torah
en la mente de nosotros y en nuestros corazones las va a escribir para poder así servir al Señor. ¿Ok? Nomás que muchas veces no, si tomamos el tiempo simplemente, ¿cómo podemos decir que la Torá ya no existe, que la Torá ya no es válida, que Jesús la echó por la ventana, ¿verdad? Cuando murió y resucitó, ya la Torá que era esclavitud y eso. ¿Cómo va a ser esclavitud si Dios mismo está diciendo que la va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón en el nuevo pacto? La Torá es parte del nuevo pacto. No podemos ignorar estas cosas. Aquí les da otra cosa. Tal vez es insignificante, tal vez no. Hebreos 8:3, vamos a leerlo otra vez. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Está próximo a desaparecer. Eso está hablando en el futuro. No está diciendo que ya desapareció. Y este ya es en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, según la epístola a los Hebreos, que se escribió como en el año 69 después de Cristo, un poquito antes de que el templo en Jerusalén fuese destruido, está diciendo que todavía permanecía, porque no dijo que desapareció, sino que estaba próximo a desaparecer. ¿Por qué? ¿Habrá evidencia de eso? Puede ser, en mi punto de vista, que la razón que dice que está próximo a desaparecer es porque la profecía de Jeremías en el capítulo 31, del 33 al 34, no se había cumplido enteramente, sino que tiene dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? Vamos a leer. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ok, ahí es una parte, porque el nuevo pacto ya se ejecutó, ¿verdad? Se ejecutó cuando Jesús vino por primera vez. Pero fíjense cómo dice cómo continúa hablando el profeta. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Ya se cumplió eso? Bueno, si esto ya se cumplió, entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahorita hablando en este micrófono? ¿Para qué estoy yo aquí sentado haciendo enseñanzas para mis propios hermanos? Si el mismo profeta está diciendo que y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Se fijan? Entonces, aún el antiguo pacto permanece hasta probablemente que se ocurra, que se efectúe esta segunda parte de esta profecía. Y eso no va a ser hasta después que venga Jesús en el milenio, porque aún en el milenio vamos a estar recibiendo palabra de Dios, la Torá. ¿Qué acaso no dice que la Torá vendrá de Jerusalén? Que la ley de Dios viene de Jerusalén, porque Jesús mismo nos va a enseñar. Vamos a ir de sábado en sábado, de luna nueva en luna nueva, de fiesta en fiesta. Vamos a subir a Jerusalén, vamos a ir a ver a Jesús, y Él va a ser nuestro maestro, Él va a ser nuestro rey, ¿ok? Y vamos a aprender de Él. Entonces, el hecho de que está próximo de desaparecer es una clave, ¿ok? Vamos a mirar pues qué es lo que cambió según Hebreos 8:10 y Jeremías 31:33. Fíjense bien, si algo cambió del antiguo y el nuevo pacto, ¿saben qué es lo que cambió? Solamente
la locación. Es todo. ¿Cómo se conoce la caja que cargaban los levitas que permanecía dentro del tabernáculo de Moisés y en el templo? Se llamaba el arca del pacto. ¿Ok? El arca del pacto llevaba en sí o por dentro el pacto, los 10 mandamientos. Y era algo físico. Eran las 2 tablas que recibió Moisés en el Sinaí. Él las llevaba y las puso dentro del arca del pacto. Por eso se llama el arca del pacto. Y el arca del pacto se cargaba el pacto mismo. Por fuera, fíjense bien, por fuera del arca del pacto estaba la ley de Moisés. Todo lo demás. Los 10 mandamientos que miramos en Éxodo 20, esas tablas que recibió, donde Dios escribe con su dedo, esas tablas iban por dentro y había un libro que iba por fuera. Esto lo vamos a mirar ahí en Éxodo próximamente. Pero entonces el caso es que el arca del pacto contenía el pacto mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque digo que la locación es la que cambió. Bueno, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi Torah, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces el pacto ya no solamente va a estar en el arca del pacto, sino que ahora el Señor la va a poner en nuestro corazón. Entonces, como si nosotros mismos ahora fuésemos o somos esa arca del pacto. Nuestro corazón, nuestra esencia, nuestro ser interno lleva en sí el pacto y incluye la Torah. Bueno, así es. Notamos pues en el mismo texto que es imposible que haya cambiado la ley de Moisés, y aquí mismo dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Mis leyes es en referencia a la misma Torah, pues esa es la palabra que utiliza Jeremías. Eso ya lo miramos. Y aquí está la evidencia, pues solo para los que tienen curiosidad. Esta es una Biblia paralela que encontramos en es una en el Strong's Concordance, ¿verdad? Yo uso una página que se llama www.biblos.com. Pueden mirar esta información. Se fijan pues que este es Jeremías 31:33 y la palabra que se utiliza ahí, for my law o mi ley, es Torah. Torah. Y Torah significa la instrucción del Padre. Si no queremos las instrucciones de nuestro Padre, entonces ¿cómo vamos a poder aprender todo lo demás? Aquí voy a finalizar esta enseñanza. La semana que entra voy a continuar con este mismo capítulo. Vamos a seguir viendo, ¿verdad? Cuáles son los otros problemas que hemos recibido o que vivimos y que se nos hace más difícil así comprender los escritos de Pablo. Entonces, espero que por lo menos consideren esta información. Reconocemos que es algo bien sencillo, pero al considerar esto, ¿verdad? En la misma Reina Valera 1960 o en esas ediciones, nos damos cuenta de muchas cosas. Entonces, mi deseo es que el Señor los bendiga, los cuide, los guarde. Espero que sea de bendición, ¿verdad? Esta poca información y pues nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.